Muchas gracias, señora presidenta. A ver, ayer lo expliqué en la plenaria del Senado, pero quisiera explicárselo aquí también a mis colegas de la Comisión Quinta. Pues el país está al tanto de los muchos sucesos que ha habido en las controversias con el ministro de Agricultura, que no voy a repetir aquí pues porque las he planteado en abundancia, pero sí quiero comentar un asunto que me parece a mí lo peor que ha pasado en esta controversia. ¿En qué consiste el caso, señora presidenta? Hay una ley que es la ley 1437, que en su artículo 11 de manera expresa dice que cuando una persona es nombrada en un cargo público, queda impedido para actuar en los asuntos en los que trabajó el año anterior, como gerente, como miembro de junta directiva, etcétera, etcétera. Ese es el impedimento que existe. Junta directiva, gerente, lo que sea, propietario, etcétera. Bueno, entonces, en esa circunstancia, con el representante de la Cámara, Wilson Arias, recusamos al ministro Lizarralde por distintos aspectos, pero en especial me quiero referir a que lo recusamos por el caso de los baldíos, porque es sabido que Indupalma tiene intereses en ese asunto de tierras y de baldíos. Presentamos la recusación y el Consejo de Ministros la semana pasada, aquí es quien debe, senadora Daira, tramitar eso, nos rechazó la recusación. Digamos que eso está dentro de los derechos del Consejo de Ministros, pero la parte grave del asunto, senadores, es la argumentación que nos dan. ¿Cuál es la argumentación que nos dan? El Consejo de Ministros de manera expresa nos dice que cambian su doctrina al respecto. Que cambian su doctrina al respecto para que el ministro Lizarralde pueda presentar ese proyecto de ley. Detallo un poco más a qué me estoy refiriendo. Hace unos meses yo también había recusado al ministro Gaviria, Alejandro Gaviria, para que presentara la ley de las reformas a la salud. La recusación en ese momento tuvo explicación en que él, cuando lo nombraron ministro, era miembro de la Junta Directiva del Banco de Colombia, y yo dije, Banco de Colombia es parte del Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Empresarial Antioqueño es dueño de Sura EPS. Luego se configuraba la inhabilidad de la ley 1437. El Consejo de Ministros en ese momento me respondió diciendo que no había relación entre el Banco de Colombia y Sura. Bueno, bastante peregrina la teoría, pero digamos que esa fue la teoría que esgrimieron y agregaron, si el ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, hubiera sido de la Junta Directiva de Sura, se configuraba el impedimento. Como no es de la Junta Directiva de Sura, no se configura el impedimento. Bueno, digamos que esa es una teoría. ¿De qué es de lo que en qué es en lo que recula? ¿Cuál es la doctrina que modifica el Consejo de Ministros? Porque si hubieran aplicado la misma doctrina que aplicaron con Gaviria, habían tenido que aceptar la recusación a Lizarralde, porque Lizarralde había sido de la Junta Directiva de Indupalma. Entonces, ¿qué hicieron? Y esto es lo que me parece la monstruosidad y lo más grave que yo haya visto. El Consejo de Ministros cambia la doctrina y nos dice que es que la presentación de un proyecto de ley no es un acto administrativo, sino que es un acto político, y que como la ley 1437 se refiere a actos administrativos, entonces el ministro no tiene la inhabilidad. A mí esto me parece, repito, lo peor que ha sucedido en el pasaje, porque ¿qué es lo que nos está diciendo el ministro de Agricultura? No negamos que el ministro Lizarralde trabajó con Indupalma, no negamos que Indupalma va a ser favorecida por ese proyecto, pero no hay ley que le prohíba al ministro Lizarralde presentar el proyecto. Y esto lo hace a partir de cambiar la doctrina, del propio Consejo de Ministros, cambio que a mi juicio también es inaceptable, pero que yo quiero llamarle la atención al Congreso en relación con lo que esto significa. Entonces yo aquí lo dejo como una constancia de que a mi juicio esto es lo peor que ha pasado en todo este proceso, que tiene mil cosas, digamos, bien discutibles, como lo sabe la opinión pública, que no las voy a repetir ahora, pero esto sí me parece lo peor. Consejo de Ministros, que encabeza, por supuesto, el presidente de la República, en una sesión que ni siquiera fue presencial, la resolvieron, y lo pueden hacer, la resolvieron telefónicamente, para cambiar la doctrina sobre un asunto de este calibre, ¿sí? De un ministro que presenta un proyecto de ley que favorece a la empresa con la cual trabajaba. Realmente estamos muy mal. Yo a ratos
le cuesta a uno trabajo como entender cuál es la razón de esta sinrazón de este nombramiento y de sostener a este personaje en ese ministerio, pero llegar ya al punto en que, digamos, suceden cosas como estas. Por último, decir que parece que ya tomaron la decisión de que no van a presentar el proyecto de ley famoso de baldíos. No lo presentaron ayer y parece que ya no lo van a presentar. Bueno, celebremos eso, porque el colmo hubiera sido que hubieran intentado pupitrear, señora presidenta, ese proyecto en 3 semanas, ¿no? Porque lo dije enfáticamente, eso sería contribuir aún más con el descrédito de este Congreso, poner a este Congreso o a las mayorías amigas del gobierno a votar pues en ferrocarrileo, que llamamos un proyecto como ese. Entonces, simplemente para dejar la constancia de este hecho, que a mi juicio es gravísimo, señora presidenta. Muchas gracias.